Hermanos, vamos a hablar en esta tarde la palabra de Dios como está escrita, suplicándole que sea nuestro Señor Jesucristo quien hable por medio de nuestra persona, que sea el Espíritu Santo revelándonos lo que quiere expresar a cada uno de sus hijos y a aquellos que escuchen este video y no le han recibido a Jesucristo. Le vamos a suplicar que entre en un momento de comunión con el Dios Todopoderoso y verá que Dios envió a su Hijo a morir en su lugar para darle una gran oportunidad de tener la vida eterna. Vamos a orarle un momento para que nos ilumine el Señor con su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias en esta tarde por este momento en el cual, Señor, vamos a predicar tu palabra, razón por la cual clamamos para que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mi persona y que seas tú, Señor, guiándome en cada momento de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 10, en el cual vamos a desarrollar la prédica en este momento, esta pequeña reflexión bíblica, dice de la siguiente manera: aconteció también que otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Amén. Queridos hermanos, el Señor Jesús vino a la tierra con un gran propósito, enviado para cumplir todo lo que el hombre no podía cumplir. En la tierra no hay un hombre que haya podido cumplir la ley como la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde vamos a hablar del hombre de la mano seca. Así, Señor, te damos gracias porque nos has hecho comprender que mucho ser humano hoy en día tiene seco su corazón. Necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder comprender que hay un Dios que puede ayudarnos, que puede rescatarnos y que puede hacernos libres. Pero razón por la cual yo les invito para que aquel que no ha recibido a Jesucristo lo reconozca como su único y suficiente Salvador personal. Hermanos, ustedes que han recibido a Jesucristo, nosotros que hemos recibido a Jesucristo y que tenemos la certeza por la fe que llevamos en nuestros corazones, que vamos a recibir la vida eterna, y ya la recibimos, declaramos en el nombre de Jesucristo. Les suplico que aquellos amigos, aquellos conocedores de su alrededor de las cosas del mundo, les pidan de favor que ya no hablen del mundo, sino que se dejen instruir por la palabra de Dios, quien es el dador de la vida. Para muestra, aquí vemos a Jesucristo haciendo un gran milagro, como muchos de los cuales hizo estando acá en la tierra, lo sigue haciendo y los hará. Así que unidos, hermanos, creemos que ya hizo el milagro de sanar nuestra tierra y sanar a aquellos enfermos que estaban en el hospital. Escucha bien, hermano, en el nombre de Jesucristo estaban enfermos y hoy están sanos por inmenso amor del Dios Todopoderoso. Así, hermanos, es el amor de Jesucristo. Pero también vamos a encontrar personas que nos lleven la contraria. Personas que no quieran reconocer que hay un Dios que hace milagros y que Jesucristo es su Hijo. Y que ha sido enviado para que usted y yo alcancemos el perdón de nuestros pecados. Por esa razón es que dice en el versículo 7: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Sabe? Usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, siempre somos
cartas abiertas, cartas leídas, dice el apóstol Pablo, por aquellas personas que no quieren tener una comunión con Jesucristo, una comunión con el Espíritu Santo y no quieren ser llamados hijos de Dios. En el contexto anterior, en la meditación anterior, yo les explicaba y les decía que Jehová nos dice: clama a mí y yo te responderé. Nosotros clamemos para que aquellas personas que no han recibido a Jesucristo lo hagan y tengan la certeza que serán salvos. Hoy no le voy a preguntar si usted muere ahora, ¿dónde va? Sino, hoy que usted tiene vida, aprovéchela para leer la Biblia, para buscar a dónde realmente nos explica el Señor que necesitamos declararle como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y usted, que es como un escriba, que muchas veces cree saber toda la Biblia y realmente se ha quedado subyugado en un pasado en el cual no hay una promesa de vida eterna. Le suplico humildemente que busque en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, y le dé una súplica especial en su corazón a Dios para que le dé el discernimiento. Pero sigamos hablando de ese milagro de la mano seca. Jesús conocía los pensamientos que ellos tenían. Y dice el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. Por tal razón le dio una orden, una instrucción precisa a ese hombre que tenía esa necesidad del milagro. Él nos está diciendo ahora, hermanos, que creamos realmente que Él tiene la autoridad para sanar a todos los enfermos y eliminar de una vez por todas ese virus. Amén. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Obediencia. Leamos detenidamente. Y él, ¿quién, hermanos? El que tenía la mano seca, hermanos, levantándose, se puso en pie. Levántate, ponte en pie y declárale que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador personal. Levántate y di que en el nombre de Jesucristo ese virus ha sido derrotado. Que ese virus ya no hará daño a ninguna nación, mucho menos seguirá tocando a nuestros hermanos salvadoreños. Donde se encuentre ese hermano salvadoreño, declarémosle sano en el nombre de Jesucristo. Donde se encuentre ese hermano salvadoreño, digámosle que la sangre de Jesucristo lo tiene cubierto y no hay virus ni hay enfermedad que lo alcance, porque está cubierto con el amor de aquel que se entregó en la cruz y derramó su sangre para que usted y yo no suframos las consecuencias del pecado, mas nos ha hecho libres. Amén. Así, hermanos, que así como ese hombre se levantó y fue obediente, Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. Que reconozcamos que Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, siendo obedientes, haciendo lo que a Él le agrada. En el versículo 9, Jesucristo hizo una pregunta y les dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Él conocía que los fariseos y los escribas estaban apegados a la ley, hermanos. Usted y yo estamos en un tiempo de gracia, en algo inmerecido. Jesucristo cumplió la ley. Pero usted y yo también estamos invitados a ser semejantes al que cumplió la ley. Pero para eso hay que ser hijos de obediencia. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 14. Y veamos lo que nos dice. Amén. En el nombre de Jesucristo todo es posible, porque por mi boca nada sería posible si Dios no me permitiera hablarles. Si Dios no tuviese tenido misericordia y me hubiese rescatado de las tinieblas y llevado a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Y dice el versículo 14 de Gálatas 5, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Realmente cree amar a su prójimo?
Aquel que hoy tiene necesidad de un alimento material y sobre todo el espiritual, si usted se ha acercado y le ha llevado las buenas nuevas, le ha llevado unas libritas de granos básicos o un suculento y sabroso cuarto de pollo. Hermano, a eso nos ha llamado el Señor, a tener amor por el prójimo, a compartir las bendiciones que Él nos da con aquel necesitado, con aquel que está pasando calamidades. Porque usted y yo tenemos la bendición, hermanos, de que Dios nos provee. Dios jamás y nunca dejará solo a sus hijos. Vendrán aflicciones, pero confiando y creyendo en Jesucristo Todopoderoso, esas aflicciones Él se las lleva y Él provee para que usted y yo no nos falte nada en esta mesa. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. En este tiempo que no ha salido a trabajar, ¿le ha hecho falta el alimento en su mesa? Yo me atrevo a decirle que no. Si no, vea cómo están nuestros hijos y cómo estamos nosotros. Hemos aumentado de peso, pero ha aumentado nuestra fe, hermanos. Yo le rogaría que doble rodillas y dígale: Señor, te damos gracias porque tú nunca nos dejas solos, porque tú siempre provees, porque tú tienes amor por nosotros. Y nosotros queremos tener el amor para el prójimo. Te suplicamos que nos conviertas en unos hijos de amor, en unos hijos dados a las bendiciones con los demás vecinos, amigos. No importa si él no conoce o no ha querido recibir a Jesucristo, pero al ver que usted y yo compartimos lo que Dios nos da, yo le aseguro que pensará: ¿quién le está dando a él que alcanza hasta para mi vida? ¿Quién le provee que no tiene necesidad y sino al contrario me está proveyendo para mi familia y para mí? Y le va a preguntar, hermanos, y en el amor de Jesucristo el Espíritu Santo lo hará declarar que también quiere pertenecer a la familia de Dios. Por eso esta tarde yo le suplico humildemente que no vea mi rostro, sino que escuche la palabra de Dios, comprenda la palabra de Dios y sobre todo ame a su prójimo como a usted mismo. Voy a cerrar esta pequeña meditación dándole gracias al Señor porque usted y yo estamos sanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Y declaramos, Señor, que es por la milagrosa y poderosa sangre de Jesucristo es que estamos sanos. Y nos declaramos sanos, declaramos a nuestros seres queridos sanos. Aquel que no ha recibido a Cristo lo declaramos un hijo de Dios en el nombre de ese poderoso ser que vino a la tierra y se entregó por todos nosotros. Te suplicamos misericordia, Jehová de los ejércitos. Que sea tu Espíritu Santo visitando cada corazón para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén y amén.